Muy bien, buenas noches. Con la ayuda del Señor vamos a entrar en la palabra, su palabra. No le voy a preguntar, no le voy a decir si se acuerdan del mes pasado. No me acuerdo que comí al mediodía, así que no estoy en condiciones de preguntar nada. El mes pasado, tengo anotado acá, el día 25, me tocó hablar también y comencé a hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hago una breve reseña. Hablamos acerca de qué es la doctrina, es la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a distintos temas que son importantes que sepamos como hijos de Dios, cuál era el método que teníamos de estudio de la Escritura, hablamos acerca de que el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología, que era el Espíritu Santo, y hablamos también acerca de que acerca del Espíritu Santo hay una doctrina que con respecto a la persona del Espíritu Santo y por qué era una persona, habíamos dicho, porque a pesar de no tener cuerpo, de ser un espíritu, tiene como nosotros intelecto, inteligencia, emociones y tiene voluntad. De eso lo habíamos hablado el mes pasado. Hoy nos toca seguir, intento seguir el tema, y el tema que vamos a tomar esta noche es la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y para eso vamos a ver un pasaje muy interesante. Recordemos cómo era el Espíritu Santo antes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía de los creyentes, y aún aquellos que estaban con una tarea específica como los sacerdotes tenían todo el tiempo el Espíritu Santo con él. A partir de Pentecostés el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Escritura, y va a tener otro papel en la vida del creyente, el cual nos guía, está con nosotros, nos revela la Escritura, conocemos a Dios por medio de su enseñanza. Y en esta noche vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, y vamos a ver un pasaje bastante, digamos así, difícil, que es el de Hechos capítulo 5. Allí vamos a ver en Hechos capítulo 5 comienza la iglesia, son los primeros tiempos de la iglesia, se está formando, y empezamos a ver las costumbres que tenía la iglesia. Vamos a ver a modo de mostrarnos un poco el panorama de la situación en capítulo 4, del 35 al 37, por favor. Vamos a ver allí qué estaba sucediendo en el contexto allí en Hechos capítulo 4, del 35 al 37. Diga 34 o 35, perdón. 35. 35, no, 34, no, ahora mismo.
Bien, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ese era, así se manejaba. Se ve que había diferencias económicas entre los hermanos, y al ver la necesidad de algunos, los que tenían más, Dios ponía en su corazón el compartirlo con aquellos que padecían necesidad. El método que utilizaron, por lo menos Bernabé, es vender lo que tenía y traer todo lo que había obtenido por esa venta y ponerlo para que administrar los apóstoles en beneficio de todos los hermanos. Vamos al capítulo 5 y ahí vamos a ver el caso de estas personas. Dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿veniste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Allí vemos esta situación bastante difícil. Si bien había nos describe en el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4, que había un compañerismo, había unidad dentro de la congregación. Muchas veces reclamamos eso, ¿no? Humanamente reclamamos eso. Decimos, bueno, nos falta, ¿qué nos falta? Digo, nos falta esto, nos falta aquello, nos falta lo otro. Bueno, la iglesia primitiva tenía todo eso y era evidente, se hacía notar. Creo que cuando existe todo esto dentro de la iglesia se nota, se ve. Pero para que esto uno lo pueda palpar, tiene que estar dentro. De afuera uno parece que todas las iglesias son lindas. Uno visita una iglesia a un aniversario y parece, como dice el texto, puerta del cielo. Después cuando somos habituales, nos vamos dando cuenta que la iglesia perfecta no existe. No hay ningún lado. Nos esforzamos, algunos más, otros nos esforzamos menos, pero la iglesia perfecta no existe. Pero aquí había una gran unidad. Y esta tampoco era la iglesia perfecta, porque aquí nomás nos damos cuenta qué sucedió con esta pareja.
Ellos tenían unidad, tenían compañerismo, compartían. Lo lindo que dice aquí que compartían voluntariamente, nadie los obligaba. Existen denominaciones que obligan. Gracias al Señor no estamos en una congregación así. Tenemos la libre voluntad en el temor del Señor de dirigirnos. Si bien tenemos a alguien que está en autoridad sobre nosotros, pero tenemos la voluntad y nadie nos obliga, sino nos insinúan, nos alientan, nos fomentan a servir al Señor. Ahora dice la palabra de Dios que estas personas elucubraron ese plan, tal vez pensando que podían hacer como otros, pero dentro de su corazón había otro deseo, no había un verdadero deseo sincero en su corazón. Dice la palabra que fingieron, y mintieron al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pecados fueron castigados estas personas? Yo creo que codicia fue uno de esos. Codiciaron, tal vez hipocresía. El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, le dice, bueno, si hubiesen quedado, hubiesen dicho, no, esto queremos guardar para nosotros, y nadie, Dios no necesita nada de nosotros. Lo hacemos porque nos damos cuenta que viene de Dios y por propia voluntad. Y tal vez en su corazón había un deseo de ser bien visto, y eso, bueno, de eso ahí corremos peligro todos, ¿no? Nos gusta estar al frente, nos gusta que nos miren, nos gusta que nos aplaudan, y muchas veces corremos el peligro de que caigamos en esa situación. Nosotros no somos exentos ninguno. Cuando uno se pone a pensar, ¿habrán sido creyentes estas personas? ¿Qué pienso? ¿Habrán sido creyentes o no? No eran creyentes. Por eso Satanás dice, ¿por qué Satanás tentó su corazón? Allí dice en el versículo, creo que es el versículo número 3, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice a Ananías. ¿Es que Satanás tiene influencia? Por supuesto que tiene influencia. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente alrededor. No está dentro nuestro, pero sí está influenciando. Está influenciando todo nuestro entorno para que pequemos contra Dios. Yo creo que eran creyentes, por eso Dios va a dar un ejemplo ahí en la iglesia. ¿Dios sigue actuando de la misma forma? No sé. Le digo la verdad, yo no sé si Dios actúa, pero sí lo que me dice de la Escritura que Dios disciplina, Dios corrige. ¿Y por qué creo que eran creyentes? Porque vino la disciplina. Si no hubiesen sido creyentes, tal vez no vendría la disciplina. Uno aquí corrige, uno corrige a sus hijos, uno no tiene la autoridad para corregir al hijo del vecino. Uno le puede decir algo al hijo del vecino, pero no lo puede disciplinar, no lo puede corregir. Bueno, Dios es así también. Muchas veces decimos, ¿por qué el impío tiene tanto éxito? Bueno, hace mal y no recibe castigo. Bueno, porque no le pertenece a Dios. Dios a sus hijos sí va a disciplinar y va a corregir. Viene la corrección de parte de Dios, y allí el apóstol le va a decir, le va a recriminar contra quién había sido su pecado. Y su pecado de codicia, de hipocresía, de deseo de alabanza fue contra el Espíritu Santo. Recordemos, recién
recién había comenzado la iglesia. El Espíritu Santo había comenzado una nueva etapa de permanencia en el creyente. Y allí en 1 Samuel, cuando Samuel va a elegir, cuando Dios manda a la casa de Isaí, dice, bueno, allá está el que va a ser el rey, tiene que ir a ungirlo. Lo primero que Samuel piensa es que es el hijo mayor, el más grande, el más fuerte, y Dios va descartando este no. Y allí dice Dios mira, Dios no mira lo que vemos nosotros, Dios mira el corazón, Dios está mirándonos. Y a partir de allí, el Espíritu Santo, a partir del Espíritu Santo está permanentemente con nosotros. Dios está permanentemente con nosotros. Es una ventaja que tenemos con respecto a los antiguos, pero es una responsabilidad grandísima que tenemos, porque Dios está siempre con nosotros, no se va nunca, y aún en lo profundo de nuestros pensamientos Él está ahí. Lo podemos, como decía Mateo, lo podemos tener presente o lo podemos tener relegado allí en nuestro corazón. Podemos pensar, bueno, era una lucha desigual la que tenían Ananías y Zafira, ¿no? Estaba Satanás en contra de ellos. Pero si leemos 1 de Juan, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5. Dios mismo quita toda sombra de duda con respecto al poder de Satanás en la vida de sus hijos. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por la gracia de Dios, hemos nacido, ahora somos de Él. Somos, dice la palabra, más que vencedores. Y termina diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Con fe. ¿Qué fe? Fe es conocimiento de la palabra de Dios. Eso es fe. Es conocer, creer, confiar y esperar. Y por su gracia tenemos todo esto. Esta fe es nuestra. Dios nos la da. Solo tenemos que depositar esta confianza en Dios y esperar y saber que nada que este mundo nos ofrezca va a ser mejor que lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios va a dar su recompensa. Esta recompensa va a ser inmediata en la vida de estas personas. Hay milagros buenos y milagros malos. Sí, milagros que son positivos y milagros negativos. Este es uno, así como la tormenta, como la muerte de los cerdos. ¿Se acuerdan del Gadareno? Un milagro malo, murieron todos los cerdos. Este es también uno de esos malos. Una recompensa que se paga inmediatamente. Y es triste para esta pareja. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 dice:
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Esto fue inmediato, pero cada uno va a recibir conforme a lo que estamos haciendo. Y vino la corrección inmediata para la vida de estas personas. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho ellos? Dice la Escritura allí, ¿qué habían hecho? Hechos capítulo 5, volvamos. Versículo 8:5. Dice, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ministres al Espíritu Santo? Y el versículo 4 al final dice, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios por nosotros, estando en nuestra vida, morando en nuestro ser. Él es Dios. Él, como decíamos, Él es una persona. Nos relacionamos con las personas, ¿no es cierto? Sí, nos relacionamos con las personas. Con algunos tenemos afinidad, con algunos nos llevamos bien, ¿sí? Hay otros que no nos llevamos tan bien. Y hay algunos con que no llevamos. ¿Sí o no? El Espíritu Santo es una persona. Dios la ha colocado en nuestra vida. La Biblia nos dice que el que quiera amigo tiene que mostrarse amigo. ¿Quiere un amigo? Bueno, al amigo hay que buscarlo, hay que esperarlo, hay que comprenderlo, hay que quererlo, hay que esforzarse. El amigo cuesta. Cuesta, no es así nomás. Pero tiene unos grandes beneficios el amigo. Es una oreja que nos escucha, es alguien que nos alienta, es alguien que nos marca el error. El enemigo no va a marcar el error. No, va a dejar que el error siga y se va a alegrar por el error. Pero el amigo no, el amigo va a decir en la cara, mirá, estás haciendo esto, estás equivocado. Ahora, con esta persona que es el Espíritu Santo tenemos que tener una relación y tenemos que identificarlo en nuestra vida. No puede ser solamente dos palabras, el Espíritu Santo. Dios lo ha colocado en nuestra vida. Él nos quiere guiar, nos quiere corregir, nos quiere enseñar la palabra de Dios, quiere sacar lo malo de nuestra vida y colocar aquello que es lo que Dios quiere para la vida de nuestra vida. Él quiere exaltar la figura de Cristo y quiere que menguemos en nuestro viejo hombre. Todo eso quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Es una relación de amistad que tenemos presente o le ignoramos? No, esa es una tarea para cada uno de nosotros. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y día a día vaya controlando más el timón de nuestra vida, de nuestra existencia, para que podamos agradar a Dios. Ahora, el Espíritu Santo dijimos que es Dios. Es la tercera persona de Dios, junto con el Señor Jesucristo.
¿Y por qué decimos esto? Porque tiene los atributos. Los atributos son cosas que le pertenecen solamente a Dios. Nosotros somos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Tenemos algo, digamos así, algo mínimo de lo que es Dios. Dios nos quiso hacer a su imagen y en algo muy pequeño nos parecemos a Dios. Y allí están los atributos que son inherentes, solo le pertenecen a Él, en su totalidad. Nosotros, como decía, nosotros como personas, como creación de Dios, a su imagen y semejanza, tenemos algo de eso en mínima parte. Y vamos a ver 4 atributos de Dios con algunos versículos para afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver primero en el Salmo 139, versículo del 7 al 10. Salmo 139, allí vamos a ver la experiencia del salmista. Salmo 139, del 7 al 10. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde vamos a escapar de este Santo Espíritu? Él está en todos lados. Así como Dios está en todos lados, así también su Santo Espíritu. No podemos huir, más ahora que está con nosotros. Recordemos que David era una persona privilegiada. El Espíritu de Dios estaba en él. Por eso Dios decía que él era un hombre con un corazón conforme a Dios. Y dice: ¿dónde voy a huir? Ni lo más alto ni en lo más profundo podemos huir de la presencia del Espíritu Santo. Dios lo ha puesto en nuestra vida y allí está. Y nos da eso seguridad de que Él está siempre con nosotros. Y allí vemos el atributo de la omnipresencia, la omnipresencia del Espíritu de Dios. Vamos a ver el atributo de la omnisciencia, que habla de su conocimiento. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos al Nuevo Testamento ahora, 1 Corintios, capítulo 2. Dice, versículo 10, 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Allí la enseñanza del Espíritu hacia los que somos sus hijos. Dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe. El Espíritu no podemos engañar al Espíritu, todo lo sabe. Dice: todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué Él nos puede contar? ¿Por qué Él nos puede revelar? ¿Por qué nos puede enseñar? Porque Él, aún lo profundo de Dios, Él va a mostrarnos y hacernos saber según
el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y creo que nuestra vida cambia cuando nos damos cuenta que Él lo sabe todo, que ante Él no podemos esconder nada. Es como aquel empleado deshonesto que cuando el jefe no está mirando el techo, está mirando el teléfono, está haciendo cosas que no debe, pero cuando llega el jefe sí se pone empieza a moverse. Claro, hay alguien que me controla, entonces tengo que hacer buena letra. Que tengamos presente esto, está en todo momento y conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Omnipotencia. Vivimos omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Todo el poder le pertenece a Él. Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, hablando a María, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí vemos por el poder del Espíritu Santo es concebida el Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María. El poder del Espíritu Santo actuando para que el Señor Jesús tuviese un cuerpo sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Allí obrando el poder de Dios, la concepción de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y por último vamos a ver en esta noche eternidad. Otro atributo que le pertenece al Espíritu Santo es la eternidad. ¿Qué significa? Que no tiene principio y no tiene fin, ajeno del tiempo. Vamos a ver el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hablando acerca de la salvación y de la obra de Cristo, dice, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Eterno, allí comparte la eternidad, y después vamos a ver más adelante, cuando hablemos acerca de la obra del Espíritu Santo, viéndolo allí en la eternidad, en el principio, participando junto con el Padre de la creación de todo lo que conocemos. El Espíritu Santo es una persona.
Y como decía, como persona tenemos que tener una relación. Puede ser cercana, puede ser lejana. Ruego a Dios que el Señor nos ayude a tener conciencia de esto. Vivimos en un mundo material y estamos hablando de cosas espirituales, cosas que no vemos, pero no significa que no existan. Así como los demonios existen porque son seres espirituales, tienen voluntad, tienen deseo. Así también el Espíritu Santo. Y creo que es un desafío para cada uno de nosotros en nuestra vida tener conciencia de esto y verdaderamente plantearnos que tenemos que tener una relación. Porque Él está con nosotros. Y creo que en la medida que sea más presente en nuestra vida, va a cambiar nuestra relación con Dios. Va a ser más cercana. Y si le obedecemos, vamos a poder realizar una mejor tarea para Dios en nuestra vida. Y nuestro ángulo de la perspectiva del mundo va a ser distinto. El Espíritu Santo Dios lo envió para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y en la medida que Él obre más en nuestra vida y le tengamos más presente, ese también va a ser el fin o el deseo de nuestra vida. Que el Señor Jesucristo sea más manifestado, más conocido.